Esto sí que ha pillado a todo el mundo por sorpresa. La supuesta guerra entre Ander Ercel y Kerem Bürsin, que todos pensábamos que era solo un enfado pasajero, tiene una razón oculta que nadie, absolutamente nadie, se imaginaba. Olvidaos de lo que habéis leído por ahí, que la verdad es mucho más jugosa y, la verdad, un poco loca. Vamos a ver, todos sabemos que Ande y Kerem eran la pareja de moda, ¿verdad? La que nos robó el corazón en Senkal Camp. Nos vendieron la moto de que eran el amor de su vida, y sinceramente nos lo creímos. Sus fotos, sus viajes, sus sonrisas, parecía perfecto. Y de repente, ¡zas! Se acabó. Y no solo se acabó, sino que empezaron los rumores, las pullitas en redes, los no se hablan, los se evitan, una telenovela en la vida real. Muchos decían que era por las presiones de la fama, que sus caminos se habían separado, que la chispa se había apagado. Lo típico, ¿no? Lo que esperas cuando dos actores jóvenes y guapos se juntan y luego se separan. Pero, ¿y si os digo que eso es solo la punta del iceberg? Porque lo que yo he estado investigando, lo que me cuentan por ahí los pajaritos, es que la cosa va mucho más allá. Para ser honestos, siempre me pareció un poco raro el drama que se montó. Un día te adoras, al otro te odias, y luego vuelves a coincidir en eventos y os lanzáis miradas de hielo. Daba la impresión de que había algo más, algo que no nos estaban contando. Y parece que ese algo más es la clave de todo esto. Lo que se rumorea, y esto es fuerte, es que la verdadera batalla no es entre ellos dos por temas de pareja o de fama. Nada de eso. La guerra oculta entre Ande y Kerem, la que les hace cruzarse miradas asesinas y no querer saber nada el uno del otro, está relacionada con un proyecto secreto. Sí, habéis oído bien. Un proyecto que ambos querían, pero solo uno podía conseguir. Os explico lo que yo creo que está pasando. Imaginaos, un director o una productora importante les hace una oferta para un proyecto gordo, algo que les podría lanzar a Hollywood o darles un reconocimiento a nivel mundial. Y tanto Ande como Kerem, cada uno por su lado, piensan, esta es mi oportunidad. El problema es que la oferta solo era para uno. Y ahí es donde se desata el caos. Estamos hablando de una rivalidad profesional brutal. No es que se odien por amor, se ven como competencia directa por algo que ambos desean desesperadamente. Y claro, cuando sientes que alguien te ha quitado algo tan importante, es normal que la relación se fracture, ¿no creéis? De ahí las indirectas, las ausencias en ciertos eventos donde podrían coincidir, el silencio en redes. No es despecho amoroso, es pura ambición profesional desmedida. Muchos dirán que es una tontería, que se supone que son compañeros. Pero pensadlo bien. Cuando te juegas algo tan grande, algo que puede cambiarte la vida, las amistades o las relaciones pasadas se quedan en un segundo plano. Quizás Kerem sintió que Ande se aprovechó de algo, o Ande sintió que Kerem no la apoyó en su momento. El caso es que la sombra de este proyecto fantasma planea sobre su relación, o lo que queda de ella. Y lo más fuerte es que, según me dicen, este proyecto al final no salió adelante como esperaban, o quizás eligieron a otro actor. Y ahora ambos se quedan con la espinita clavada, y con esta tensión acumulada que no saben cómo gestionar. Es como si se echaran la culpa mutuamente por haber perdido esa oportunidad dorada. Un salseo de los gordos, amigos. De esos que te hacen pensar que en el mundo de la actuación, las apariencias engañan muchísimo. ¿Os imagináis la tensión en los eventos donde sabes que va a estar la persona con la que te has peleado por un sueño? De ahí las sonrisas forzadas o directamente la ausencia. No es que no se soporten, es que se recuerdan constantemente lo que pudieron haber tenido y no fue. Así que la próxima vez que veáis una foto de ellos separados, o un rumor sobre su enemistad, recordad esta historia. No es solo un drama de pareja, es una lucha por la gloria, por ese proyecto que les prometía el estrellato y que al final, parece que les ha traído más problemas que satisfacciones. Y ahora, la pregunta del millón que nos deja con la boca abierta: ¿creéis que esta rivalidad es tan profunda que nunca más podrán ser amigos, o que con el tiempo esta historia se olvidará y podrán mirarse a los ojos sin rencor?